Qué bendición nuevamente compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy voy a hablarles de otro tema, el enfoque principal de tu llamado. A pesar de que definitivamente Jacob era la persona predestinada por Dios para cumplir su propósito, tuvo que aprender a dominar al espíritu de rechazo que existía por el modelo tradicional. Como usted sabrá, en los tiempos antiguos los padres se enfocaban en el hijo primogénito. Siempre lo mejor era para él. Pero eso, el texto bíblico dice que Isaac amaba a Esaú porque era el primogénito, pero la convicción de Jacob hizo que le prestara toda su atención en lo que era su llamado. Por lo tanto, mientras su hermano vivía fuera, él estaba atento en su casa, pendiente del momento cuando el eterno Dios lo llamara. Independientemente de la actitud del desprecio que esté a tu alrededor, nosotros creemos en ti y tenemos la plena seguridad de que eres escogido por Dios y el Señor cumplirá su propósito en ti. Vamos a leer de la misma versión Génesis 25, pero vamos a leer 29 al 30. Una vez Jacob estaba cocinando cuando Esaú llegó exhausto del campo y le dijo a Jacob: estoy exhausto, déjame comer un poco de esa sopa roja que tienes ahí. Por esta razón él también lo llamó Edom. Hasta ahí vamos a leer. Amén. Este versículo que nos habla de estos dos personajes, de Esaú y de Jacob, lo estamos viviendo en el mundo entero. En todos los hogares se está viviendo la situación que ellos vivieron. Hay padres de familia que dicen que sufren en su casa, o que sufren en el mundo, o que sufren en su empresa, o que sufren con sus hijos, pero usted mismo se formó de esa manera. Voy a hablar sobre los padres céntricos. Esos padres céntricos son aquellos padres que son orgullosos, aquellos padres que son prepotentes, aquellos padres que se creen los héroes de la familia, aquellos hombres que se creen con la fuerza como la de Tarzán. Pero esos padres que son así, ellos dicen que ellos siempre tienen la razón y les es difícil pedir perdón a corazones como ellos. Otra es que no saben reconciliarse cuando discuten con su pareja, con sus hijos, aún con los hermanos de iglesia. Por lo general, la cabeza de hogar nunca reconoce que falla o que se equivoca, sino que él siempre tiene la razón. Control. Incongruente. Esperar que los hijos obedezcan, pero el padre nunca obedece. Nunca hay autoridad en su casa, pero sí quiere que los hijos obedezcan. Hay algo curioso, que el padre tiene derecho a hacer cosas como, por ejemplo, maltratar a su esposa, maltratar a sus hijos, gritar a su mamá, desobedecer a sus padres, y se creen los dioses de la familia. Y esto desagrada mucho a Dios. Mas, sin embargo, cuando alguien de su casa
o de su familia tienen algún error, esa persona es señalada, es juzgada, es criticada, pero la autoridad, cuidadito, le dicen algo a la autoridad, porque se sale de casillas. Y esa autoridad nunca pudo colocar disciplina en su casa. Voy a hablarles sobre la hipocresía. Esperar que los hijos se comporten de un modo, pero la justificación de mi conducta disfuncional es ser negligente en tus hijos. Este es el momento que debes dedicarle tiempo a su familia, debes dedicarle tiempo a sus hijos. Aún a la iglesia tiene que dedicarle tiempo. Porque a veces la corona sabe que si usted, como autoridad, sus hijos que trajiste a este mundo, los trajiste para que los eduque. Y si usted no los educa bajo los principios espirituales de Dios, pues se los va a educar las redes sociales, se los va a educar internet, se los va a educar el amigo, se los va a educar el amigo de universidad, se los va a educar el amigo de escuela. Eso sí se lo van a saber educar. Y después estamos lamentando por qué mi hijo es rebelde, por qué mi hijo se fue de la casa, por qué mi hijo está en la droga, por qué mi hijo es alcohólico. Pero si nunca hubo una autoridad en su casa, nunca pudo orden. ¿Usted sabe cuál es el propósito de esos hijos? ¿Cuáles son los sueños de esos hijos? Si usted tiene un trabajo y tiene un propósito en su empresa, y tiene un propósito estudiando en su universidad, y tiene un propósito en su empresa, ¿por qué no la tiene con su paternidad? Porque es súper ordenado en temas que pueden quedarse ahí. Y eres súper orgánico en la paternidad. Orgánico es esa persona que no es organizada ni por orden en su casa. Va y pone orden en otra parte, pero en su casa nunca pone orden. Su casa está patas arriba y pasa por encima de ella y no se pellizca. Cuando en su casa no hay autoridad, no puede reclamar autoridad, porque usted siendo autoridad nunca la aplicó como la ordena Dios en la palabra. Dios nada tiene que ver con los problemas que nosotros a veces traemos a nuestra casa. Los únicos responsables somos nosotros, que estamos apartados de Dios, y ocupar el tiempo en cosas que no nos llenan y dejar a nuestros hijos con cables sueltos, sin preparación, ni un futuro en el mañana. Hay padres de familia que dicen, pero si yo traigo alimento a mi casa, yo le compré a mi esposa lo necesario, yo la visto, yo la mantengo, yo he visto a mis hijos, yo les doy estudio. Pero díganme una cosa, en todo lo que usted da, ¿hay amor? ¿Hay diálogo? ¿Hay diálogo espiritual? ¿Están en los caminos de Dios? ¿Se está hablando de la palabra de Dios? ¿Cuáles son esos detalles? ¿Dónde está esa paternidad del Padre? ¿Dónde está la paternidad del Padre? Si verdaderamente dice que tiene disciplina. Cuando no hay disciplina, nosotros no podemos pedir que nos den disciplina, porque nosotros como padres de hogar, teniendo paternidad que Dios nos la ha entregado para que formemos hijos correctos, hijos espirituales. No nos estemos quejando después de que nuestros hijos son rebeldes, de que nuestros hijos se fueron de la casa, de que nuestros hijos maltratan a su padre o a su madre, porque esa fue la educación que vieron en su casa. Esa fue la educación que vieron del sacerdote en la casa, donde no puso disciplina.
Y déjeme decirle, hay hermanos en la carne, en la fe, con tanta facilidad que se traicionan. Y aún hasta quisieran como matarse. Esto pasó en la vida de Esaú y de Jacob. Esa era la vida de ellos. Y así el mundo entero la está viviendo aquí. A veces hay hijos que quieren hacer lo malo por querer hacer lo bueno. Jacob y Esaú no estaban peleando porque el que fuera más fuerte o porque el que tuviera más talentos o por el que fuera a dirigir la prostitución o el que fuera a dirigir la droga que salía o porque tuviera más vacas o más caballos. No, ellos estaban peleando juntos porque juntos querían agradar a Dios. Y recordemos que el amor de Dios es incondicional. Una cosa es amar y otra cosa es agradar. Y podemos tener hijos triunfantes, hijos bendecidos, más que otros. Pero déjeme decirle, todos son hijos iguales. Sean profesionales, no sean profesionales, todos son hijos de Dios. Y Dios a todos nos ama y a todos por igual nos da. Y por igual nos bendice. Una cosa es que no haya autoridad en su casa, otra cosa es que no haya orden en su casa y otra cosa es que los hijos quieran pasar por encima de los padres cuando no hay autoridad. Este era el bocado que les quería regalar en el día de hoy. Mañana continuamos con la otra clase y espero que en sus casas estén escuchando esta palabra para que la pongan en práctica, porque es que los tiempos que estamos viviendo es para reaccionar y para pellizcarnos de que nuestros hijos no los puede educar afuera otra persona, sino nosotros como padres, para tener una nueva generación bendecida. Voy a orar. Dios Todopoderoso, en el nombre del Señor Jesucristo, entiendo que tú me has escogido para un propósito extraordinario en esta tierra. Me propongo con todo mi corazón esperar en ti y acepto la verdad de tu palabra. Mi llamado no depende del reconocimiento humano. Opera independientemente de las personas a mi alrededor. Acepto el desafío y la perseverancia porque se cumplirá en mí todo lo que tú dijiste. Y cuando pusiste tus ojos en mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén.